Bueno, victoria. Vamos a dar huesos del abdomen ahora. Bueno, huesos del abdomen. No voy a tardar tanto para que se vayan enseguida, ¿ok? Porque no me di cuenta y en todos los grupos pasé el lado, ¿ok? En el primer grupo sí que pasé todo lo de ahora, porque estaba dibujando y se me fue la hora. Casi no terminé con eso. Bueno, entonces decidí usar diapositiva nomás ya porque se tarda mucho. Bueno, huesos del abdomen. Los huesos del abdomen están conformados por 5 vértebras lumbares, el coxal a los lados, hueso del abdomen y pecho, ¿okay? El coxal a los lados, el sacro en la cintura pélvica posteriormente y por debajo del sacro el coxis, ¿okay? Esos van a ser los huesos del abdomen y la pelvis. El primer hueso que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser las vértebras lumbares. Y las vértebras lumbares son el número de 5 vértebras lumbares, las cuales van a ser 3 típicas y 2 atípicas. ¿Okay? Vamos a tener que la número 1 y la número 5 van a ser vértebras atípicas. Y la número 2, 3, 4 y 4, hasta 4 más, van a ser típicas. ¿Okay? Vértebras típicas y vértebras atípicas. Bueno, luego, siempre que estudiamos un hueso, hay 5 cosas que mi hermana le dijo que tienen que saber, ¿verdad? 5 cosas. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Tipo de hueso. Después, localización del hueso. Después, articulaciones que tiene el hueso, partes del hueso y por último, accidentes óseos. ¿Okay? Esas son las 5 cosas que tenemos que manejar sobre todos los huesos que estudiamos. ¿Okay? Y vamos a empezar por las vértebras lumbares. Y vamos a decir que, ¿cuáles son, qué tipo de huesos son las vértebras lumbares? Hueso de tipo irregular. ¿Ok? Luego, ¿dónde están localizadas las vértebras lumbares? En la región posterior del abdomen sobre la línea media, ¿verdad? Porque es la continuación de la columna vertebral de las por debajo de las vértebras torácicas, ¿verdad? Bueno, luego, me perdí. ¿En qué me quedé? Localización. ¿Con qué huesos se articulan las vértebras lumbares? Se articula la vértebra lumbar número 1 con la duodécima torácica, ¿verdad? Luego se articula con su vértebra de arriba y su vértebra de abajo. ¿Cómo se dice eso? Vértebras suprayacentes y vértebras infrayacentes. ¿Ok? Luego, la quinta lumbar se articula con el sacro. La quinta lumbar se está articulando con el hueso sacro. Y esa articulación del sacro y la quinta lumbar forma el ángulo del promontorio. ¿Okay? Ángulo del promontorio. Entonces, la articulación de la quinta lumbar con el sacro forman el ángulo del promontorio. ¿Ok? Bueno, luego vamos a tener las partes de una vértebra. Y las vértebras, todas, sin excepción, las cervicales, las torácicas. Si nosotros agarramos y separamos las sacras, si separamos las costillas, van a tener estas dos partes. ¿Cuáles? Van a tener un cuerpo y un macizo apofisario. ¿Okay? Cuerpo y macizo apofisario. El cuerpo y el macizo apofisario
están unidos a través de los pedículos. ¿Okay? Y la unión del cuerpo con el macizo apofisario a través de los pedículos forma el foramen vertebral, delimita el foramen vertebral. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las partes de todas las vértebras sin excepción. ¿Ok? Luego vamos a tener más partes y vamos a tener que el macizo apofisario está constituido por apófisis. ¿Ok? Y esas apófisis están unidos por una plaquita que le conocemos como lámina. ¿Ok? Lo vamos a citar ahora. Vamos a tener una apófisis transversa, una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior. Y vamos a tener una lámina. Y vamos a tener aquí una escotadura vertebral. ¿Ok? Esos son los accidentes que tienen todas las vértebras. ¿Okay? Todas donde miren van a tener esas accidentes. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esos accidentes en una vértebra lumbar? ¿Ok? ¿Qué características tienen esos accidentes en una vértebra lumbar? Primero, el cuerpo. ¿Qué característica tiene el cuerpo de la vértebra lumbar a comparación con las torácicas? El tamaño del cuerpo es mayor, ¿verdad? Parece que se estira el cuerpo transversalmente y es menor de anterior a posterior, ¿verdad? O sea que tiene forma oval, ¿ok? Oval, no redonda, ¿verdad? Porque si no tendríamos que decir que es igual en las cuatro líneas, anterior a posterior y transversalmente. Luego, es de forma oval. Luego, ¿qué forma tiene su foramen vertebral? ¿Cómo? Triangular. El foramen vertebral de las lumbares es de forma triangular. ¿Okay? Luego, vamos a tener que las apófisis transversas tienen forma de costillas. ¿Okay? Por eso decimos que son apófisis con forma costiforme. ¿Okay? Apófisis de forma costiforme. Y como tienen forma de costilla, también se le puede decir apófisis costales. ¿Está bien? Apófisis costales. Luego, la apófisis espinosa, vamos a ver que tiene forma cuadrilátera. ¿Ok? Ya no es una espina propiamente dicha como la apófisis espinosa de la torácica, por ejemplo. Y la apófisis espinosa de la lumbar está más transversal. Ya no está oblicua como las de la torácica. ¿Okay? ¿Se acuerdan que la torácica venía así? ¿Okay? Ya no es más en ese sentido. Son más transversales, más horizontales ya las apófisis espinosas. Entonces son cuadriláteras y más horizontales. También son un poco más cortas comparado con las otras. Luego, otra cosa más de la de diferencia. Vamos a tener que la lámina de la apófisis de la vértebra lumbares son más gruesas. ¿Okay? Más gruesas. ¿Saben lo que es grueso, verdad? Sí. Grueso, ¿okay? Son más gruesas entonces las láminas de las vértebras lumbares. ¿Está bien? Luego, las apófisis articulares superiores e inferiores van a ser más prominentes, o sea que van a ser también de un tamaño mayor. ¿Ok? Apófisis articular superior, apófisis articular inferior, mayor tamaño. Luego, vamos a tener lo que le caracteriza a una vértebra lumbar, ¿verdad? Que tiene la vértebra lumbar que no tiene las otras vértebras. Y van a ser dos cosas. Dos apófisis más. ¿Ok? Las vértebras lumbares tienen dos apófisis más. Una que va a estar lateral, esto es la apófisis articular superior. Lateral a ella, ¿ok? Lateral, esta apófisis articular superior, lateral a ella le tenemos a las apófisis mamilares, ¿ok?
apófisis maxilares. Esa es una de las apófisis que solo encontramos en las vértebras lumbares. Luego, entre la apófisis transversa y la apófisis articular superior, tenemos una apófisis accesoria. ¿Okay? Entre las dos, una apófisis accesoria, que es inconstante. ¿Okay? Esas van a ser las dos apófisis que le caracterizan a una vértebra lumbar. ¿Ok? Luego, ¿qué diferencia hay entre las vértebras típicas y las vértebras atípicas? ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, y vamos a tener que la vértebra lumbar número 1, ¿qué va a tener de diferente? Las apófisis costales es lo que son diferentes. Y en la BL5 también la apófisis costal es diferente. ¿Ok? Te voy a mostrar acá cómo es. Esto es una apófisis costal normal. ¿Ok? Normal. Es de las típicas. ¿Cómo va a ser la apófisis costal o la apófisis transversa de la número 1? Va a ser más corta. Y hay otra característica que nos dice el libro. Miren un poco acá. ¿Dónde está? Espera que se prenda. Ahí. Miren aquí la diferencia que tiene. Es más corta, ¿verdad? Pero también es más fina. ¿Ok? Es más corta y más fina. Más corta y más fina. Luego, más grande ya. Luego, ¿qué va a ser la diferencia de las apófisis transversas de la número 5? Esta es típica. Esta es BL1. ¿Okay? ¿Qué va a ser la diferencia? Ella va a ser bien más corta, pero va a tener la misma anchura. ¿Okay? BL5. ¿Okay? Esa es la diferencia de las apófisis transversas. ¿Ven? Tienen la misma anchura, casi es más gruesa, solo que es bien cortita. ¿Ok? Bien cortita. Luego, tiene otra diferencia más la BL5. ¿Verdad? ¿Qué diferencia tiene? Su cuerpo. Esto es el cuerpo de una vértebra normal. ¿Ok? Parece un cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el de la BL5? Uniforme. Quiere decir que enfrente es más grande y atrás es más chico. ¿Ok? Tiene forma uniforme. ¿Ok? Para darle esa característica que tiene la columna vertebral. ¿Ok? Esa característica típica de la columna vertebral. Para articularse aquí con el sacro y formar el promontorio. ¿Ok? Eso es vértebra lumbar. ¿Entendieron? Nada más que eso. Bueno, luego. Luego, vamos a hablar de. Esto ya pasamos. Les pasé ya el material para que lean. No estoy más mostrando así porque si no tardo mucho. ¿Ok? Vamos a hablar del sacro. El sacro. ¿Y qué vamos a tener del sacro? Vamos a decir que el hueso sacro es un hueso que está formado por 5 vértebras unidas entre sí. ¿Ok? 5 vértebras unidas y soldadas entre sí. Ellas, ¿verdad?, estaban más separadas y después se calcificaron y se quedaron pegadas una con otra. ¿Ok? Bueno, luego, el sacro, ¿qué tipo de hueso es? Irregular. ¿Ok? Localización. En la pelvis, parte posterior. ¿Ok? Luego, ¿con qué hueso se articula el sacro? Se articula con la L5, con el coxis y ¿quién más? Los coxales, uno de cada lado, ¿verdad? Luego,
cuáles son las partes del sacro. Y para entender sus partes, tenemos que imaginarnos que el sacro parece una pirámide. ¿Okay? Parece una pirámide. Y si parece una pirámide, tiene que tener una base, un vértice y 4 caras. ¿Okay? Pero el sacro, ¿verdad?, está ubicado de forma contraria. Entonces decimos que tiene una base superior, un vértice inferior, tiene una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. Esas son sus partes. ¿Okay? Y vamos a empezar hablando de la cara anterior del sacro, ¿okay?, que es la más fácil de todas. Decimos que la cara anterior del sacro tiene una forma cóncava, ¿okay?, porque es así. Si yo le pongo de esta manera, voy a ver que tiene una concavidad ahí, la cara anterior del sacro. ¿Okay? ¿Qué accidentes voy a ver en la cara anterior del sacro? Bueno, primero voy a ver el cuerpo de cada una de las vértebras sacras. ¿Ven? Vértebra sacra 5. ¿Ok? Luego voy a ver el vestigio que dejó la unión de cada una de esas vértebras, a cual le voy a llamar de líneas transversales. ¿Ok? Líneas transversales. Y esas líneas transversales vienen y terminan en el foramen sacro anterior. Que ese foramen sacro anterior va a estar dando paso a los nervios sacros anteriores. ¿Okay? ¿Se acuerdan que los nervios raquídeos nacían de la médula espinal, verdad? Luego esos nervios raquídeos nacen y se dividen en anterior y posterior. Y los anteriores se van a llamar nervios sacros a nivel del sacro. Y van a estar formando el plexo sacro. ¿Ok? Victoria, deja de bostezar porque me hace bostezar. Bueno, luego, eso es la cara anterior del sacro. Ahora nos vamos a la cara posterior del sacro. ¿Okay? Cara posterior del sacro. Bueno, ¿qué vamos a tener en la cara posterior del sacro? Y vamos a tener que primero, para conseguir entender la cara posterior del sacro, tienen que imaginarse la quinta lumbar acá arriba. ¿Okay? ¿Qué tenía la quinta lumbar en una vista posterior? Apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis articular superior e inferior, ¿verdad? Entonces, apófisis espinosa, articulares superiores e inferiores y transversa. ¿Okay? Esas apófisis a este nivel se unieron todos. Todos se unieron. ¿Okay? Y formaron la cara posterior. La unión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras formaron la cresta sacra media. Media porque está sobre la línea media. ¿Okay? Cresta sacra media. ¿Se logra ver la línea? Cresta sacra media. Luego, la unión de todas las apófisis articulares, tanto superior como inferior, formaron la cresta sacra intermedia, porque hay una que está más lateral, ¿verdad? Cresta sacra intermedia. ¿Ok? Y la unión de todas las apófisis transversas formaron la cresta sacra lateral. ¿Okay? La cresta sacra lateral. Esa línea no se ve tanto. Cresta sacra lateral. ¿Okay? De acá también tenemos cresta sacra lateral y cresta sacra intermedia. ¿Okay? Bueno, entre
la cresta sacra media y la cresta sacra intermedia, vamos a encontrar un canal. Y ese canal, ¿verdad? Como que está en el sacro, se le conoce como canal sacro. Canal sacro. ¿Okay? Canal sacro. Luego, entre la línea intermedia y la línea lateral vamos a encontrar los forámenes sacros posteriores, que son 4 de cada lado. ¿Okay? Forámenes sacros posteriores. ¿Está bien? Luego, ¿qué más logramos ver a ese nivel? Seguimos ver esta estructura, que es el foramen, el conducto sacro. Conducto sacro. ¿Okay? Entonces, por arriba es conducto sacro. Luego, aquí abajo vemos el final de ese conducto sacro, que es donde termina. Y a ese final del conducto sacro le llamamos hiato sacro. ¿Okay? Hiato sacro. Entonces, se marca acá arriba con un hilo. Y acá arriba, acá abajo, hiato sacro. Ese hiato sacro está delimitado por las últimas apófisis articulares inferiores, que van a estar formando las astas del sacro. ¿Okay? Astas del sacro. ¿Okay? Astas del sacro. Entonces, esos son los accidentes de la cara posterior del sacro. Bueno, entonces, conducto, hiato, línea sacra y línea sacra, canal sacro entre la línea sacra media y la línea sacra intermedia, forámenes sacros posteriores entre la línea sacra intermedia y la línea sacra lateral. El final del conducto sacro, hiato sacro, delimitado por las astas del sacro. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, eso es la cara posterior. Vamos a la base y a la cara lateral. No sé qué está primero ahí. Aquí. Y en la cara lateral solo vamos a encontrar dos estructuras. ¿Okay? Dos. Vamos a encontrar la carilla, que sirve para la articulación con el coxal, que se va a llamar carilla auricular. ¿Okay? Carilla auricular. ¿Está bien? La carilla auricular tenemos que decir que es del sacro, porque hay una carilla auricular en el coxal. Entonces esto se llama carilla auricular del sacro. Muy bien. Luego, arriba de ella o más posterior a ella, vamos a tener ya la fosa cribosa. Cribosa porque tiene penetraciones como la lámina cribosa, ¿verdad? Entonces, fosa cribosa. ¿Está bien? Carilla auricular del sacro. Fosa cribosa. Luego nos vamos a la base del sacro. ¿Okay? Base del sacro. Vamos a tener en la base del sacro vemos cuerpo de la primera vértebra sacra. Esa es la pregunta que se está mandando. ¿Okay? Cuerpo de la primera vértebra sacra. Alas del sacro. ¿Okay? Que son esta parte donde se van y se articulan con el coxal. Alas del sacro. Conducto sacro. Esta era la apófisis espinosa que está formando la línea sacral media. Las únicas apófisis que vemos van a ser las apófisis articulares superiores. Aquí ven, apófisis articulares superiores. Son las únicas que se ven y se distinguen bien. ¿Okay? Porque las espinosas ya están todas juntas ya. Y las transversas desaparecen en el ala del sacro. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, chicos. Entonces, por favor, eso es lo que se ve en la cara, en la base del sacro. ¿Ok? Bueno, eso ya vemos. Internamente lo que vemos es el conducto sacro. ¿Ok? Conducto sacro. Coxis. El coxis no tenemos en la mente, pero es muy cortito, ¿verdad?
es un hueso irregular, ubicado por debajo del sacro. Se articula con el sacro. Está formado por 4 a 5 vértebras unidas entre sí. ¿Okay? Tiene forma piramidal, por lo tanto tiene una base superior, un vértice inferior y 4 caras. Cara anterior, laterales y posterior. Y superiormente tenemos las astas del sacro. ¿Okay? Astas del coxis. ¿Okay? Bueno. Y empezamos por coxal. Coxal. ¿Ok? Bueno, coxal. El coxal es un hueso de tipo plano. ¿Okay? Tipo plano. ¿Dónde está localizado? En la región pélvica anterolateralmente. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos que decir? ¿Con qué hueso se articula el coxal? Sacro, después fémur y con el otro coxal, con el homólogo de él, ¿okay? Con el coxal del lado contrario, ¿verdad? Entonces se articula con el sacro, con el fémur y con el otro coxal. ¿En qué región del otro coxal? En el punto, ¿verdad? En la sínfisis del punto. Bueno, ¿y cuáles son las partes del hueso coxal? ¿Y las otras partes? Bueno, ahí quería llegar. El hueso coxal se puede estudiar de dos maneras. ¿Okay? De dos. Las partes del hueso coxal. Se puede estudiar por cómo están formados ese hueso coxal. El hueso coxal está formado por tres huesos, ¿okay? Unidos entre sí. O se puede estudiar por la descripción de la terminología anatómica, ¿okay? De generalidades de anatomía. Bueno, si vamos a hablar de sus partes por cuales está formado ese hueso coxal, son tres. Superiormente, el ilio. Inferior y posterior, el isquio. Y adelante, el puño. Son tres huesos que forman el hueso coxal, que están unidos a través de un cartílago que se llama triradiano. Tri porque son tres, y radiano porque es una circunferencia. ¿Okay? Triradiano. ¿Okay? Bueno, entonces, ilion, isquion y pubis. Eso tienen que saber cuáles son cada uno de ellos. ¿Okay? Para poder saber qué lado es, cuál es enfrente y cuál es atrás. ¿Okay? Bueno, pubis adelante, isquion abajo y atrás y ilion para arriba. ¿Ok? Luego, hay otras formas de decir sus partes. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esas otras formas? Según le describimos con la terminología anatómica. Según la terminología anatómica, ¿qué partes tiene un hueso plano? Caras, bordes y ángulos. ¿Okay? Caras, bordes y ángulos. Y esas partes también tienen el hueso coxal. El hueso coxal tiene dos caras, tiene 4 ángulos y 4 bordes. Va a tener una cara lateral que se caracteriza por este accidente óseo que es el acetato. Una cara medial que se caracteriza por esta línea que es la línea arcuata. ¿Okay? Entonces, cara lateral y cara medial. Vamos a tener 4 bordes. Un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. En una cara medial, borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. ¿Cuáles son sus ángulos? Vamos a tener un ángulo antero-superior. Lo contrario a él, un ángulo postero-superior. Abajo, un ángulo postero-inferior. Y acá adelante, un ángulo medial. ¿Por qué medial?
porque el pubis está aquí enfrente, ¿ok? Está más medialmente, cerca de la línea media, ¿ok? Entonces, ángulos 4 también, ¿ok? Y vamos a empezar a hablar de la cara lateral, ¿ok? La cara lateral, antes que me olvide. Chicos, mañana vayan a la casa de playa. ¿A qué hora rinde el libro? Las 2. No vayan. En una hora voy a terminar la clase. ¿Okay? Vayan, les muestro todos huesos y después ya están libres para ir a estudiar. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces vayan, no falten a la clase porque yo no retrocedo las clases. ¿Ok? Si por más que se fue 2 alumnos nomás, yo ya digo eso, ya pasé. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces vayan por lo menos una hora a la clase, mostramos todo hueso y después se retiran. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, entonces vamos a dividirnos con la instructora, les mostramos todo hueso y ya están libres. ¿Okay? No es que van a rotar después conmigo o con la instructora. Entonces, quien le toca con la instructora va a traer hueso con la instructora. Quien le toca conmigo va a traer hueso conmigo. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan y por lo menos se quedan hasta las 12 y después salen a estudiar otra vez. ¿Ok? Bueno, entonces, cara lateral del dorsal. ¿Ok? ¿Cuáles son los accidentes de la cara lateral del dorsal? Vamos a tener 3 grandes accidentes que tenemos que encontrarle rápido. Rápido porque son grandes, ¿okay? Por eso digo rápido. Bueno, superiormente en el ilio vamos a tener la cara glútea o la fosa ilíaca externa. ¿Okay? Cara glútea porque se insertan músculos glúteos ahí. ¿Okay? Luego, más inferior vamos a tenerle al acetábulo. ¿Okay? Inferior al acetábulo vamos a tener el foramen obturado. ¿Ok? Entonces son 3 accidentes grandes: la cara glútea, el acetábulo y el foramen obturado. Ahora vamos a ver uno a uno qué accidentes tiene cada uno de ellos. Y la cara glútea vamos a tener que está dividida en 3. ¿Okay? En 3 está dividida. ¿Cómo? Está dividida en 3 a través de 2 líneas. Una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. La línea glútea anterior divide la cara en una fosa glútea anterior y una fosa glútea ventral. La línea glútea posterior divide la cara en una fosa glútea media y una fosa glútea posterior. ¿Ok? Luego, en la fosa glútea anterior encontramos el foramen nutricio. Esta es la única estructura que no se marca de todo lo que ya les dije y de todo lo que le voy a decir. ¿Por qué no se marca? Porque hay muchos forámenes en el boxeo. ¿Ok? Entonces es difícil de saber cuál es. ¿Ok? Bueno, no es difícil realmente, está en el centro del foramen nutricio, ¿verdad? Pero igual confunden la hora del examen. ¿Ok? Bueno, entonces, se marca la fosa glútea anterior, se marca la fosa glútea media, se marca la fosa glútea posterior, se marca la línea glútea anterior, se marca la línea glútea posterior, y se marca todo eso. Luego, descendemos y nos vamos al acetábulo. ¿Okay? Acetábulo. ¿Y qué vamos a tener en el acetábulo? Vamos a tener el borde superior del acetábulo. El borde superior del acetábulo, que si nosotros le continuamos, vemos que está interrumpido. Y está interrumpido por la escotadura acetabular. ¿Okay? Borde superior del acetábulo interrumpido por la escotadura acetabular. Ahora vamos a entrar en el acetábulo y vamos a ver esta superficie articular. Esa superficie articular sirve para la articulación con el fémur. ¿Ok? Y esa superficie articular tiene forma de semiluna. ¿Ok? Entonces se le conoce como carilla semilunar. ¿Ok? Carilla semilunar. Luego, en esta región aquí en medio, es una fosa. Esa fosa no se articula con nada. Sirve para la inserción del ligamento redondo de la cabeza del fémur. Carilla semilunar, a gente só coloca Carilla semilunar. Não precisa do acetábulo. No, carilla semilunar. ¿Okay? Y aquí tenemos la fosa acetabular. ¿Okay? Que
sirve para la inserción del ligamento redondo de la cabeza del feto. ¿Okay? Entonces, fosa acetabular, carilla semilunar, borde acetabular y escotadura acetabular. Borde acetabular, carilla semilunar, fosa y escotadura acetabular. Ahora sí. Bueno, luego, aquí tenemos el foramen obturador. Y aquí, vamos a tener en la región, en esta región tenemos el surco obturador. ¿Okay? Surco obturador cerca de la espina del pubis. ¿Okay? Luego, este es el foramen obturador. Y aquí arriba, cerca de la escotadura, vamos a tener el tubérculo obturador posterior. Y aquí adelante de él, el tubérculo obturador anterior. ¿Por qué es anterior y por qué es posterior? Porque la posición del coxal es esta. ¿Okay? Es esta. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. ¿Ok? Bueno. Luego. Cara medial. ¿Qué vamos a tener en la cara medial? Mucho menos accidentes. ¿Ok? Vamos a tener que la cara medial, ¿cuál era el accidente característico? Linear 4. Dividendo el superior e inferior. Superiormente vamos a tener esta fosa que es para la inserción del músculo ilíaco. Fosa ilíaca. Posterior a la fosa ilíaca vamos a tener esta tuberosidad que sirve para inserción del ligamento. Tuberosidad ilíaca. Y aquí vamos a tener la carilla articular que se articula con el sacro. ¿Qué forma tenía? Auricular. Entonces se llama carilla auricular del coxal. ¿Entendieron? Carilla auricular del coxal. Luego, inferior a la línea 4, tenemos una superficie que tiene forma de cuadrado. Entonces se llama superficie cuadrilátera. Y aquí tenemos el foramen obturador. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Entendieron? Luego, pasamos y vamos a hablar del borde anterior del coxal. ¿Ok? Borde anterior. Borde anterior del coxal. ¿Okay? ¿Qué vamos a tener en el borde anterior del coxal? Aquí, no sé, a mí no me gusta tanto esta imagen. Esto me gusta más. ¿Ven? Esto, ven esto, ven esto. Esto es lo único que se nota mejor aquí. ¿Okay? Esta parte, entonces. Vamos a decir aquí. Más superiormente tenemos la espina anterosuperior. Inferior a ella, la espina ilíaca anteroinferior. Luego tenemos esta elevación aquí, ¿ven? Esto, este bulto que está acá, esto que está aquí. ¿Logran ver? Este bultito que está aquí. ¿Okay? Esa es la tuberosidad iliopúbica, porque es un vestigio de la unión del ilion y del pubis. Tuberosidad iliopúbica o eminencia iliopúbica. ¿Okay? Entonces, tuberosidad iliopúbica o eminencia iliopúbica, que es toda esta región. ¿Okay? Bueno, luego, ahí si pasamos aquí, vamos a ver que el borde parece que se agranda, ¿verdad? Y se queda plano. Y ahí forma la superficie pectínea, que por ahí está pasando el músculo pectíneo. ¿Okay? Músculo pectíneo. Superficie pectínea, entonces. Luego, esa superficie medialmente tiene una cresta. Como es de la superficie pectínea, se llama cresta pectínea. ¿Okay? Cresta pectínea. Esa cresta pectínea se continúa y forma la cresta del pubis. Y aquí tenemos una espina que está netamente en el pubis, entonces se llama espina del pubis. ¿Okay? Acá le está nombrando. ¿Okay? Espina del pubis. Esos son los accidentes del borde anterior. Entonces tenemos espina ilíaca, espina ilíaca, luego tuberosidad o eminencia, luego
superficie, cresta, cresta y espina del pubis. ¿Ok? Borde posterior. ¿Qué vamos a tener en el borde posterior? Y si teníamos una espina antero superior, tenemos una espina ilíaca a postero superior. Si teníamos una antero inferior, tenemos una espina ilíaca postero inferior, que son estas dos. ¿Ok? Espina ilíaca, postero inferior. Bien cerquita está. ¿Ok? Luego, vamos a tener dos escotaduras por donde pasan nervio ciático mayor y nervio ciático menor. Actualmente solo se llama nervio ciático y este se llama nervio obturador, ¿verdad? Pero se le puso ciático mayor y menor a las escotaduras también. Escotadura ciática menor. Entre ellas le tenemos a la espina ciática. Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, en medio de la escotadura ciática. ¿Qué parte era? El isquion. En el isquion nosotros tenemos una tuberosidad. Y si está en el isquion, ¿cómo se va a llamar? Tuberosidad isquial. ¿Ok? Borde posterior entonces. Espina ciática postero superior. Espina ciática, escotadura, espina, escotadura y tuberosidad isquiática. ¿Y esto qué es? Ahí todavía no le dije, ¿verdad? Rama isquiopubiana. En el borde inferior vamos a encontrar la rama isquiopubiana. ¿Qué es la rama isquiopubiana? Es la unión de la rama del isquion con la rama del pubis. Se unieron y formaron la rama isquiopubiana. ¿Okay? Entonces, la unión de la rama del isquio con la unión de la rama del pubis forman la rama isquiopubiana. Y aquí se puede marcar de tres formas. ¿Okay? Si se marca esto que está aquí, rama isquiopubiana. Si se marca esto bien adelante, rama del pubis. Si se marca esto bien atrás, rama del isquio. ¿Ok? Bueno. Luego, borde superior y terminamos. ¿Ok? Borde superior. Van a tener tiempo para ir a leer todavía y almorzar si quieren almorzar. Borde superior. ¿Qué vamos a tener en el borde superior? El borde superior del dorsal está dado por la cresta iliaca. Totalmente por la cresta iliaca. ¿Okay? En la cresta ilíaca vamos a ver que tenemos un tubérculo ilíaco que está más hacia la cara lateral. ¿Okay? Tubérculo ilíaco más a la cara lateral. ¿Okay? Luego, aquí no nombra ese accidente, pero aquí se ve. ¿Okay? Esto es la cresta ilíaca. ¿Vieron cómo se continúa uniformemente y de repente acá se agranda, verdad? Esto que está aquí. ¿Ven? A eso, a esa parte, le conocemos como la tuberosidad de la cresta ilíaca. ¿Okay? Tuberosidad de la cresta ilíaca. No está en la derecha. ¿Okay? Tuberosidad de la cresta ilíaca. Viene aquí. ¿Ven cómo viene uniformemente? Después de repente crece aquí. ¿Okay? Y esto que está aquí es la tuberosidad de la cresta ilíaca. Esa tuberosidad se encuentra entre el labio externo y el labio intermedio de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca tiene tres labios: un labio externo, un labio interno y un labio intermedio. El labio interno para el músculo transverso de la lengua, el labio externo para el músculo oblicuo externo y el labio intermedio para el músculo oblicuo interno. La tuberosidad se encuentra entre el labio externo y intermedio. ¿Ok? ¿Entendieron, chicos? Fue un poco más rápido, pero fue para que salga más temprano. El tubérculo ilíaco está cerca, aquí por ahí. ¿Okay? Pero no le vemos algo. Realmente no suele estar en el dorsal
real. ¿Ok? Bueno, chicos, están libres. Pueden ir a estudiar. Si quieren estudiar acá en silencio, pueden quedarse. Si quieren irse en la cantina o en la otra sede, pueden irse. Dale.